Eugenio Zanetti nació en la provincia de Córdoba. Ganador de un Oscar por la dirección de arte en la película Restauración y nominado en la misma categoría por Más allá de los sueños, Zanetti ha construido mundos y climas de lo más diversos en su trabajo como escenógrafo, diseñador y artista plástico. Participó en Medea, de Pierpaolo Pasolini, en las películas Línea Mortal, El último gran héroe, Zapata, el sueño del héroe y Encontrarás dragones, entre otras, y en más de 40 producciones de teatro y ópera. Entre las numerosas distinciones que recibió se encuentran el Premio Molière, el Premio de la Asociación de Directores de Arte de Estados Unidos y en Buenos Aires, Zanetti recibió el Premio Cóndor de Plata especial por su carrera internacional. Recientemente se estrenó Amapola, su primera película como director de cine. Señoras y señores, con nosotros, Eugenio Zanetti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, una pregunta que a veces hago es, sobre todo para quienes han caminado el mundo como vos, es ¿cuál fue el viaje más largo de tu vida? Al viaje más largo, no interior. Puede ser interior porque es una buena opción. Bueno, tengo uno que combina los dos. Es cuando tenía 20 años fui a Afganistán por tierra desde Europa, manejando. Hice ahí todos estos países donde ahora no se puede cruzar, crucé. Fui Italia, Grecia, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, todo eso. Fui y volví por tierra. En la época, después que los Beatles fueron a la India, yo me hice mi propio viaje. El primer argentino en viajar a la India fue Mansilla. Ah, sí, no sabía, Sí, es sí. extraordinario. Es en tiempos de Rosa, de ahí surge su cuento Los 7 platos de arroz con leche. Ah, claro. Que tiene que ver con el castigo que supuestamente... Claro. Pero bueno, muchos años después, ir a Afganistán, uno podría contar con los dedos de la mano los argentinos que fueron a Afganistán, ¿no? Sí, yo supongo, esto debe haber sido en el 67. ¿Conocías a Pasolini ya? ¿Tuvo que ver No, con Medea? Justamente a causa de eso, en Pasolini, cuando yo volví a Europa, hice una Medea en teatro, nada que ver con Pasolini, y él vino, era amigo de la gente de producción, vino y entonces fuimos a comer con un grupo de gente hablando. Él dijo que iba a filmar en Bamiyan, en Afganistán, la colche de la tierra de Medea. Entonces yo le dije, sí, bueno, muy interesante, pero yo volviendo, estuve en Bamiyan, pero fíjese en este lugar que se llama Goreme, en Anatolia Central, que es un valle donde los coptos cavaron 2000 iglesias en la piedra, bla, bla, bla. Claro. Bueno, lo miró y a la semana me llamó un asistente y me dice, mire, Pierpaolo lo va a hacer en Turquía y lo invita a que esté en el equipo de la peli. Y así me metí en la película. Otro viaje, ¿no? Sí, otro viaje que todavía tiene repercusiones en mi vida de alguna manera, conceptuales, digamos. Sin embargo, todo comenzó un poco más cerca, en Córdoba. Sí. ¿No te quedó acento de Córdoba? Yo ya no sé, por ahí voy, me sale acento cordobés, me sale acento de Tras la Sierra, se me mezclan los acentos. ¿Naciste en Córdoba, en la Sí, ciudad? en la ciudad de Córdoba, sí, de una familia esclarecida, para decirlo de alguna manera. Mi viejo era un abogado y poeta, un hombre de izquierda, y una familia muy abierta. No te diría liberal, porque suena a otra cosa, una familia muy abierta a la cultura y que me dio los permisos que supongo tienen que dar los padres para que uno pueda hacer cosas. ¿Y la vocación? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió? Las vocaciones surgieron desde el principio. Es decir, yo pintor, lo soy desde la infancia, y la pintura es un poco el centro de todas las actividades. Es más, habiendo hecho ahora una película como director, yo miro la película y realmente es un cuadro en el sentido que todo está puesto a pinceladas. Las actuaciones, el sonido, el color, todo tiene un concepto de cuadro la peli. ¿Hay cuadros tuyos también en la película?
Sí, el escenario de los, sí. no los grabados, donde se encuentran los enamorados. Los Allí amantes. esos cuadros, esos rostros son... Algunos de ellos son míos, sí, sí. Es una especie de collage ese lugar porque quería que fueran estos tapices un poco la historia de los Clásico. amantes de todas las épocas. Pero sí, sí. Siempre que puedo pongo pintura. Me parece que es como un extra mío que está puesto. Estamos hablando de Amapola, Sí. que es tu ópera prima. Sí, hice otro film Ah, que se llama Quantum Project, en el año 2000 dirigí. Lo que pasa es que es un film que ha estado en tales problemas legales en Estados Unidos que yo decidí simplemente, como no lo ha visto nadie, dije, mira, es mi primera. Pero a mi edad, ópera prima, nada es primo, nada es primo. Nada es primo. Es decir, yo vengo trabajando en cine desde hace 45 años, entonces todo de alguna manera es retomar un camino ya empezado en algún lugar, ¿no? no puedo evitar recordar que me llamó la atención y es explicable, un homenaje a tu raíz cordobesa en esos dos personajes Sí. que encabezan a los espectadores. Sí. Hay muchos homenajes en la película, al cine argentino de mi infancia, de los 40 y 50. Por ahí está Juan Acosta que parece Luis Arata. Ah, cierto. Y que hay mucho de eso, porque es parte del mundo. La película ocurre en los años 60 y en los años 80, así que la radio está presente, la música. Es como un homenaje a mi adolescencia, a mi infancia, sí, la peli. ¿Y por qué, digamos, a ver, es raro esto, porque estamos hablando de una ópera prima hecha por Eugenio Zanetti, estamos hablando de una ópera prima que no es prima porque hay otra película de alguien que ganó un Oscar en los años 90, o sea, Sí. que en ese momento, bueno, muchos de por supuesto los que hacemos cine no, pero tampoco en aquellos años en Argentina estaba tan establecido el rol en el cine del director de arte, era como un lujo europeo norteamericano, ¿no? Yo creo que no se hablaba, en realidad el director de arte pasó a ser director de arte desde la escenografía, porque empezó el trabajo más conceptual, de acercarse a un guión y hacer una propuesta conceptual sobre el universo en el que transcurre la película. Y esto es una cosa que empezó probablemente en los años 70. Yo hice algunas películas acá, después que hice la película con Pasolini, hice acá El poder de las tinieblas de Sábato e hice Los pasajeros del jardín de Doria. Y en ambas, yo creo que el rol, como yo venía del teatro, en el teatro uno no improvisa, uno se sienta y tiene que tener una opinión sobre cómo va a ser la obra y tiene que decirlo, no es algo que vas a improvisar en la mañana como en el cine. En el teatro tenés que tener una idea de puesta, entonces lo visual también tiene que tener un concepto y tiene que responder al conflicto de la obra o de la película. Entonces yo creo que yo venía con mucho training teatral y eso me ayudó. Y en Estados Unidos era distinto, no existía esa intervención, ¿no?, del director de arte. No puedo evitar pensar que cuando hablamos de Medea, estamos hablando de María Callas, ¿no? Claro. ¿La conociste? Sí, claro. Entre otras cosas pasamos un mes en Turquía, en el medio del más inhóspito de los lugares. Tengo 1.000.000 de historias, como te imaginarás. Yo viví en París, así que después la conocí más, después de que terminó la película y la frecuenté de alguna manera, sin llegar a ser amigos. En ese momento, lo que ahora es muy significante con personajes de los años 60, en nuestra época eran los contemporáneos, no tenía el mismo valor icónico para nosotros. Claro, Pero ella era... Hoy es una leyenda, digamos. Claro, se había retirado ya, no cantaba más, cantaba con sus dos caniches que cantaban la escala musical. ¿Dos caniches? Sí, dos caniches que cantaban la escala, pero de verdad cantaba la escala. Y bueno, ¿Qué hacían, ladridos? Sí, ella cantaba la nota y los perros cantaban la nota. Genial. Wow.
Lo cual confirma la teoría de que el ladrido del perro es el intento del perro de imitar la voz humana. Totalmente. Por eso los lobos que no están domesticados no ladran. Claro, es fantástico ese dato. De cualquier manera, María Callas nos llega, nos revisita del siglo XXI con Masterclass, ¿no? Claro, y a mí me tocó, es una pequeña anécdota, pero a mí los derechos para hacer el film de Masterclass lo tenía una actriz americana que se llama Faye Dunaway, que me llama porque yo había conocido a Callas. Pero en el proceso de lo que se llama abrir un guión de teatro hacia cine, pasamos 2 años de trabajo intenso con Faye Dunaway. Y la relación, que se parecía mucho a Sunset Boulevard, la película Sunset Boulevard, en el que un periodista es asediado por una antigua diva, ¿no? Lo que pasa en Masterclass me pasó a mí con Faye, ¿no? Tuvimos, inclusive en Argentina, vinimos por una posibilidad de filmar la película en San Luis y estoy lleno de historias y anécdotas de la relación con ella. Y bueno, algo de Callas volvió a atravesar el tiempo y el espacio y se metió ahí en el 2000 más o menos, cuando hice ese trabajo. ¿Y cómo, a ver, has vivido en Los Ángeles mucho tiempo, mantenés 27 años. ¿Cómo fue tu viaje? ¿Por qué te fuiste? Yo, después de mi trabajo en Europa, volví en los años 70 porque murió mi padre. Yo soy mucho más grande que mis hermanos, una especie de padre. Y volví y trabajé mucho en teatro y en cine, hice varias películas, pero en teatro hice muchísimo trabajo. Hice el Drácula de Renan, hice cosas que en esa época eran, dirigí Están tocando nuestra canción, hice, bueno, cantidad de cosas, mucho teatro. Y en un momento dado estábamos ensayando, ya en los 80, estaba ensayando una obra que se llama Un espíritu burlón de Noel Coward, y empezó el tema de la guerra de las Malvinas. Entonces primero me pidieron que cambiara, que no ocurriera en Inglaterra, sino en Estados Unidos, porque que no escucharan la BBC, sino que escucharan la ABC. Y así fue hasta que llegó un momento que yo le dije, mire, lo que no se puede cambiar es que Noel Coward es inglés. Eso, entonces bajamos la obra en el momento de la guerra de las Malvinas. A mí me pareció que ya bajar una comedia inglesa era demasiado. Me fui a Estados Unidos. Mucho más interesante hubiera sido que se hubiera ocupado el Ministerio de Economía, que tenía más lazos que... Claro. Eso fue una propuesta que en su momento hizo alguien y... Ah, ¿sí? Bueno, y nada, y me fui a Estados Unidos, pero ya tenía 20 años de carrera, así que tenía también un oficio trabajado y me fue relativamente fácil. Yo viví en Los Ángeles un tiempo y creo que tenemos un amigo común, si no me equivoco. Sí. Supongo que es tu amigo y que ha hecho la música de Amapola, que es Emilio Cauder. Claro, gran amigo. Y de Quantum Project, la otra película anterior, también. las dos las hizo Emilio, sí. Él es un músico extraordinario. Importante, extraordinario. Él trabajó también en películas argentinas con Adolfo Aristarain. Sí, ahora acaba de hacer Metegol, entre otras. Ajá, claro. Y no, un gran músico y ha hecho un trabajo en Amapola que primero está grabada con la Filarmonía de Londres, tiene un sonido extraordinario, pero ha compuesto una gran partitura romántica que no se hace muchísimo tiempo, creo, con tanta coherencia y con tanta fluidez. La música llena la película tiene una naturaleza musical. Hay igual un contrapunto muy interesante entre ese tema Amapola, que es un clásico romántico, Claro. Con la rumba. Hay como dos momentos, ¿no? Sí, por supuesto, y ahí hay un calipso también en la película. Bueno, esos son los rasgos de la época, porque la persona que baila la rumba y el mambo, que es la madre, el personaje de Leonor Benedetto, es alguien que fue joven en los 40. Entonces, su música es la de los 40, tenía que intervenir el mambo. Y lo usa como un instrumento para
torturar a su marido que le es infiel. Es una escena... Lito Cruz. Lito Cruz, que está muy bien. Ella, Eleonor Benedetto. Sí. Y los otros, bueno, el Está otro elenco. Geraldine Chaplin, que hace la Sí. abuela. Y Memé. Memé, exactamente. Y los personajes protagónicos son Camila Bell y François Arnaud, que es un actor muy trabajado, muy interesante, que estaba en la serie Los Borgia, haciendo César Borgia. Ajá. Y después hay un cast fantástico argentino, que yo, de alguna manera uno escribe, por ejemplo, el personaje de Nicolás Escarpino está escrito para él. El de Memé también está escrito para Geraldine, porque son arquetipos, uno trabaja con los arquetipos, entonces usa los arquetipos que uno conoce, ¿no? Cuando aparece decís, pero ¿quién es Memé? Y tiene que ser Geraldine por esto y por esto. Entonces se los escribís para ellos. ¿Trabajaste guión con alguien? ¿Cómo fue solo? No, lo trabajé solo. Traté de trabajarlo y no pude con nadie, no por a causa mía, no se dio esas cosas que me hubiera gustado, una colaboración y una segunda voz, pero se dio así. Rebobinamos un poquito, ¿no? Y volvemos a Los Ángeles y a la película por la que ganaste el Oscar, Restauración. Pero esa, por supuesto, no fue tu primer dirección de arte. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que determinó, a tu parecer, que Restauración, y cómo trabajaste en Restauración, que determinó que te premiaran con el premio mayor del cine universal? Yo creo que, bueno, también estuve nominado otra vez y no gané, no siempre se gana el Oscar. No, yo creo que ahí surge nuestra raíz como argentinos de inmigrantes. Nosotros tenemos toda una tradición europea. Primero tenemos una tradición de cine europeo que nos ha formado, a mi generación por lo menos. Y después tenemos la sangre europea. Entonces eso en el mundo sajón tiene un impacto, porque donde ellos son secos, nosotros somos húmedos. ¿Me explico? Donde ellos son pequeños, nosotros somos grandes. Entonces, en esa película y en otras películas se dieron dos elementos. Uno, esta especie de generosidad que nos da la sangre italiana, la sangre rusa, que tengo yo todo mezclado. Generosidad en el sentido de abundancia, de no minimalismo. Y por el otro, esta cosa de ser argentinos y estar acostumbrados a hacer con cualquier cosa algo. Entonces, alambre. Con alambre, sí. Esta idea de que uno, bueno, es una película pequeña, Restauración, costó $16 millones, que para una película... Eso es pequeño. Bueno, muy pequeño. Es el presupuesto del cine argentino, es la mitad del presupuesto del cine argentino, del fomento. Pero eso, ya no hay más películas de $16 millones en Estados Unidos. Hay películas